Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un video más de este canal. En este video hablaremos sobre lo que fue la llamada invasión británica en la música y de las 10 agrupaciones más representativas de esta movida musical. Así que siéntate y disfruta de este excelente video. Comencemos. Antes de continuar, no olvides en regalarnos un suculento like y suscribirte al canal para que así nos apoyes a seguir creciendo y llegando a muchas más personas en YouTube. La invasión británica en el contexto musical es un término que se refiere a un fenómeno cultural que tuvo lugar en la década de los 60, donde una oleada de bandas de rock británicas ganaron una enorme popularidad tanto en su país de origen como en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Este periodo fue crucial en la historia del rock and roll y marcó un cambio significativo en el panorama musical global. Estas bandas no solo dominaron las listas de éxitos y las ondas radiales, sino que también influyeron profundamente en la moda, la cultura juvenil y las actitudes sociales de la época. La invasión británica no solo se trató de la exportación de música británica al mundo, sino que también representó un intercambio cultural significativo entre el Reino Unido y los Estados Unidos. Las bandas británicas se inspiraron en artistas estadounidenses como Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richard, y luego reinterpretaron y llevaron esos sonidos al siguiente nivel, creando una identidad musical distintivamente británica. Este periodo también fue importante en términos de la evolución de la industria musical y la tecnología de grabación. La invasión británica fue impulsada en parte por el auge de la televisión y la radio, así como por el desarrollo de nuevas técnicas de grabación y producción musical. En resumen, la invasión británica fue un fenómeno cultural y musical que dejó un legado perdurable en la historia de la música popular, influyendo en generaciones posteriores de artistas y estableciendo al Reino Unido como un centro de innovación y creatividad en el mundo de la música. Estas son las agrupaciones más representativas de este periodo musical. The Small Faces. Con su estilo mod y su mezcla de rock, rhythm and blues y psicodelia, The Small Faces capturaron el espíritu juvenil y la moda de la década de 1960. Canciones como Itchy-Coo Park y Lazy Sunday los consolidaron como una de las bandas más queridas de la época. The Hollies. Con sus armonías vocales impecables y su pop melódico, The Hollies dominaron las listas de éxitos en la década de 1960 con canciones como Bus Stop, He Ain't Heavy, He's My Brother, The road is long, y Long Cool Woman in a Black Dress. The Zombies. Con su álbum de debut Begin Here y su éxito She's Not There, The Zombies destacaron por su sofisticada composición y arreglos. Su fusión de pop, psicodelia y jazz los distinguió en el panorama musical de la época. It's the top of the season. The Dave Clark Five. Conocidos por su sonido contagioso y sus actuaciones enérgicas, The Dave Clark Five fueron una de las bandas más exitosas de la invasión británica. Canciones como Glad All Over y Bits and Pieces los convirtieron en favoritos del público en todo el mundo.
The Yardbirds. Con miembros como Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page, The Yardbirds fueron una incubadora de talento para algunos de los mejores guitarristas del rock. Su fusión de blues y rock influyó en generaciones posteriores de músicos. The Animals. Con su versión distintiva de The House of the Rising Sun. Y otros éxitos como Don't Let Me Be Misunderstood. The Animals fueron una de las primeras bandas británicas en tener un impacto significativo en los Estados Unidos, ayudando a pavimentar el camino para la invasión británica. The Kings. Liderados por el carismático Ray Davies, The Kings destacaron por sus letras ingeniosas y su distintivo sonido de guitarra. Canciones como You Really Got Me y Waterloo Sunset los convirtieron en una de las bandas más importantes del movimiento británico de los 60s. The Who. Pioneros del rock psicodélico y el rock operático, The Who combinaron letras introspectivas con actuaciones explosivas en el escenario. Canciones como My Generation y Baba O'Reilly capturaron la energía y la rebeldía de la juventud de la época. The Rolling Stones. Conocidos como los chicos malos del rock, The Rolling Stones fusionaron el blues con el rock and roll. Creando un sonido distintivo y crudo. Su actitud rebelde y sus poderosas actuaciones en vivo los convirtieron en una de las bandas más influyentes y duraderas de la historia del rock. The Beatles. Considerada una de las bandas más influyentes de todos los tiempos, The Beatles revolucionaron la música popular con sus innovadoras composiciones, armonías vocales distintivas y experimentación en el estudio de grabación, con canciones como Hey Jude, Hey Jude, don't make it bad. Yesterday, All my troubles seem so far. y Let It Be. Let it be, let it be, let it be. Dejaron un legado perdurable en la historia de la música. Estas bandas no solo definieron una época musical, sino que también dejaron un legado perdurable en la historia del rock y la cultura popular. Su influencia sigue siendo evidente en la música contemporánea y continúan siendo veneradas por generaciones de fanáticos. Y esto es todo, amigo. Si te gustó el video, no olvides de regalarnos un excelente like. Y si no estás suscrito al canal, dale. Suscríbete para así poder seguir creciendo y llegar a muchas más personas en este mundo de YouTube. Sin más nada que decir, me despido, adiós.